La semana pasada estudiamos el origen del gran conflicto en el cielo y en la tierra. Y esta semana nos enfocamos en cómo se desarrolla la gran controversia en las vidas y en la historia del pueblo de Dios, especialmente en el pueblo de Dios en la última parte del Antiguo Testamento, con la Iglesia y el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Destacaremos dos temas principales. Como resultado de su rechazo de Cristo, Judá oficialmente como entidad política perdió su estatus de nación favorecida como pueblo especial de Dios y sufrió la horrible experiencia de la destrucción de Jerusalén. Y segundo, veremos cómo Dios estableció a su pueblo, el remanente de Israel, e incorporó a él tanto a judíos como a gentiles y los salvó de los cataclismos que azotaron a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Dios guió a su iglesia en su misión de proclamar el Evangelio de Jesucristo, llamando a personas de todas las naciones a recibir las buenas nuevas y unirse a su nuevo pueblo. Bueno, en un momento más regresaremos con este tema tan, pero tan importante. Este es nuestro versículo con el cual comenzaremos el estudio de hoy, que contiene una hermosa promesa. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bueno, supongamos que eres un pastor que cuida de sus cabras en las laderas del Monte de los Olivos que domina la ciudad de Jerusalén. Oyes voces. Inmediatamente reconoce la voz de Jesús. Te asombra lo que dice. A sus discípulos resulta difícil comprenderlo. Mientras el sol poniente resplandece en la cúpula dorada del templo y se refleja en la blancura nibia de sus magníficas paredes de mármol, Jesús afirma enfáticamente: les aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Los discípulos ahora están confundidos, bueno, y tal vez tú también. ¿Qué podrían significar estas palabras de Jesús? ¿Qué relación tienen con el fin del mundo por el que preguntaron los discípulos de Jesús? Absorto escuchas cómo Jesús combina magistralmente los acontecimientos que conducirían a la destrucción de Jerusalén con los que tienen lugar justo antes de su regreso. En la destrucción de Jerusalén, descubrimos un presagio de la estrategia de Satanás para engañar y destruir al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Las instrucciones de Jesús en Mateo 24 describen claramente los acontecimientos de los últimos días en el contexto de la caída de Jerusalén. Estudiaremos la doble estrategia de Satanás para engañar y destruir al pueblo de Dios. Lo que el maligno no consigue mediante la persecución, espera conseguirlo mediante la transigencia. Pero a Dios nunca nada lo toma por sorpresa. Protege a su pueblo incluso en los momentos más difíciles. Mientras Jesús estaba sentado en el Monte de los Olivos con vista a la ciudad de Jerusalén, su corazón estaba destrozado. El Evangelio de San Juan dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Jesús hizo lo posible, todo lo posible para salvar a su pueblo de la destrucción, a su amada ciudad. El amor de Jesús por su pueblo fluía de un corazón de amor infinito. Repetidamente le suplicó con amor que se arrepintieran y aceptaran su misericordiosa invitación. Veamos estos versículos y notemos la actitud de Jesús hacia su pueblo y la respuesta de éste a su amorosa invitación de gracia y misericordia. San Lucas y San Mateo y San Juan vamos a ver a continuación. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta.
y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es difícil comprender o entender un acontecimiento como la destrucción de Jerusalén a la luz del carácter amoroso de Dios. Pero la historia revela que decenas de miles de personas murieron cuando el general romano Tito dirigió sus ejércitos contra la ciudad. Jerusalén fue devastada. Hombres, mujeres y niños fueron masacrados. ¿Dónde estaba Dios cuando su pueblo sufría tanto? La respuesta es clara, pero no es fácil de entender. Su corazón estaba destrozado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Durante siglos le extendió la mano a su pueblo, pero su rebelión contra la amorosa bondad de Dios, ahora perdieron la protección divina. Por esa rebelión, Dios no siempre interviene para limitar los resultados de las decisiones de su pueblo. Permite que desarrollen las consecuencias naturales de la rebelión. Dios no causó la matanza de niños inocentes en la destrucción de Jerusalén. La trágica muerte de los inocentes fue obra de Satanás, no obra de Dios. Porque Satanás se deleita en la guerra, porque despierta las peores pasiones del corazón humano. Y a lo largo de los siglos, ha sido su propósito engañar y destruir para luego culpar a Dios de sus malas acciones. Ahora Jesús nos dio instrucciones específicas, dio instrucciones a su pueblo para salvarlo de la destrucción venidera de Jerusalén. Yo diría, le dio información clasificada. Aquí está, Mateo 24, el sermón profético. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Es bueno recordar que la gran mayoría de los cristianos que vivían en Jerusalén en el año 70 después de Cristo eran de origen judío. Un Dios amoroso deseaba preservar la mayor cantidad posible de su pueblo. Por eso dio la instrucción de que cuando se acercaran los ejércitos romanos debían huir de la ciudad. Reflexiona sobre la siguiente afirmación. Nosotros no juzgamos el carácter de Dios por los acontecimientos que vemos a nuestro alrededor. Más bien, filtramos todos los acontecimientos que vemos a través del prisma de su carácter amoroso revelado en la Biblia. ¿Por qué este es un buen consejo? Él no hace nada sin advertirnos anticipadamente. En cada ocasión envía un mensaje a través de sus profetas. Nada hará el Señor Jehová sin que revele primero su secreto a los profetas. La misericordia, la gracia, la providencia y la presencia de Dios se revelan claramente en los acontecimientos que condujeron a la destrucción de Jerusalén. Sergio Galo y los ejércitos romanos rodearon la ciudad. En un movimiento inesperado, cuando su ataque parecía inminente, se retiraron. Y los ejércitos judíos los persiguieron y obtuvieron una gran victoria. Mientras los romanos huían y los judíos los perseguían, los cristianos de Jerusalén huyeron a Pela, en Perea, del otro lado del río Jordán. Ellen White comenta acerca de esto. Ella dice así: ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús, y en aquel momento se les ofreció una oportunidad que debían aprovechar para huir conforme a las indicaciones dadas por el Maestro. Los sucesos se desarrollaron de modo tal que ni los judíos ni los romanos hubieran podido evitar la huida de los creyentes. Sí, Dios tiene un cuidado providencial de sus hijos. Mira lo que dice Salmos y lo que dice Isaías. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amados, Dios es soberano y gobierna todos los acontecimientos de la tierra para el cumplimiento final de sus propósitos divinos. Aunque a veces Dios altera sus planes originales sobre la base de nuestras decisiones humanas, pero sabe, su plan final para este planeta se cumplirá. Habrá momentos en que el pueblo de Dios experimentará dificultades, persecución, encarcelamiento y la muerte misma por causa de Cristo. Pero aún en los tiempos más difíciles, con los ataques más despiadados de Satanás,
Dios sostiene y salvaguarda a su iglesia. Otra cita hermosa del libro El conflicto de los siglos, un libro que todos debemos leer. Vanos serán los esfuerzos de Satanás para destruir la iglesia de Cristo por medio de la violencia. La lucha en que los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesaba cuando estos fieles portaestandartes caían en su puesto. Triunfaban por su derrota. Los siervos de Dios eran sacrificados, pero su obra seguía siempre adelante. Pregunto, amados, ¿qué debería significar para nosotros el hecho de que los autores bíblicos, que sin duda conocían el dolor y sufrimiento, no obstante pudieran escribir vez tras vez sobre la realidad del amor de Dios? Pregunto, ¿cómo podemos vivenciar personalmente ese mismo amor? Durante los primeros siglos del cristianismo, la iglesia cristiana creció rápidamente a pesar de los encarcelamientos, las torturas y las persecuciones. Los creyentes fieles, totalmente comprometidos con Cristo, llenos del Espíritu Santo, proclamaban su palabra con poder y decenas de miles de personas se convertían y sus vidas cambiaban. Nos dice el libro de Hechos, aquí registra, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cada cuánto? Cada campaña de evangelismo, no todos los días, dice. Los discípulos amados soportaron amenazas, encarcelamientos, persecución y la misma muerte, pero con el poder del Espíritu Santo proclamaron valientemente al Cristo resucitado. Y las iglesias se multiplicaron por toda Judea, por Galilea y por Samaria. Los bastiones del infierno se sacudían, se quebraban los grilletes de Satanás. La superstición pagana se derrumbaba ante el poder de Cristo resucitado. Y el evangelio triunfaba contra todo pronóstico. Los discípulos ya no se escondían en el aposento alto. El miedo se dispersó como una sombra que se desvanece y en su lugar la fe llenó el corazón de los discípulos. Una visión de su Señor resucitado les cambió la vida. Jesús les dio una nueva razón para vivir. Nuestro Señor no solo le había dado la gran comisión, sino también la gran promesa. Aquí está en lo que escribe este autor. Dice, pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El evangelio penetró hasta los rincones más remotos de la tierra. Aunque el último de los discípulos, Juan, murió a fines del siglo I, otros recogieron la antorcha de la verdad y proclamaron al Cristo vivo. Plinio, el joven gobernador de la provincia romana de Bitinia, en la costa norte actual de Turquía, le escribió al emperador Trajano alrededor del año 110 después de Cristo. La declaración de Plinio es significativa porque fue casi 80 años después de la crucifixión. Plinio describió los juicios oficiales que efectuaba para encontrar y ejecutar a los cristianos. Manifestó que muchas personas de todas las edades, clases y de ambos sexos están siendo puestas en peligro por acusaciones y eso continuará. El contagio de esta superstición hacia el cristianismo se ha extendido no solo en las ciudades, sino también en las aldeas y en los distritos rurales. Tremendo documento histórico. Pero ¿sabes? A pesar de los ataques más despiadados del diablo, la iglesia cristiana creció rápidamente, se multiplicaba. Por eso pregunto, ¿qué podemos aprender de la iglesia primitiva que pueda ayudarnos a nosotros, la iglesia del tiempo del fin? Amados, la iglesia primitiva crecía no solo porque sus miembros predicaban el evangelio, sino porque lo vivían. Los creyentes imitaban el misterio de Cristo que, dice, recorría toda Galilea, enseñando las sinagogas, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y dolencia de la gente. Jesús se preocupaba, se interesaba profundamente por la gente y lo mismo hacía la iglesia del Nuevo Testamento. Fue este amor abnegado y el compromiso de satisfacer las necesidades humanas, combinadas con la difusión de las buenas nuevas del Evangelio con el poder del Espíritu Santo, lo que tuvo tanto impacto en el mundo en los primeros siglos de la iglesia cristiana. Estos creyentes del Nuevo Testamento siguieron el modelo de Cristo, a quien
Como expresó Pedro, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder y pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. La iglesia de Cristo era su cuerpo en la tierra. Y también en estos primeros siglos expresó el amor abnegado de Cristo y su preocupación por la humanidad herida y quebrantada. Estos creyentes, amados, eran ejemplos vivos de la compasión de Cristo. En el gran conflicto que asola el universo, el diablo quiere desfigurar la imagen de Dios en la humanidad. Y el propósito del Evangelio es restaurar la imagen de Dios en la humanidad. Y esta restauración incluye la restauración física, mental, emocional y espiritual. Bueno, en Juan 10 Jesús revela su plan para cada uno de nosotros. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. ¿Y cómo termina? Para que la tengan en abundancia, correcto. Él anhela que estemos físicamente sanos, mentalmente alerta, emocionalmente estables y espiritualmente enteros. Esto es especialmente cierto a la luz de la promesa de su venida. Este mundo enfrenta una enorme crisis. Las mismas predicciones de Jesús en Mateo 24 y Lucas 21 anticipan condiciones catastróficas en la tierra antes de su venida. Y cuando Cristo nos toca con su gracia sanadora, anhelamos alcanzar a otros con el toque de Cristo, con el fin de que puedan ser sanados ellos también. Jesús nos envía al mundo quebrantado, como embajadores de Cristo para tocar a otros con su amor. El cristianismo del Nuevo Testamento se caracterizó por el amor de los cristianos entre sí y por sus comunidades. Veamos ahora 2 versículos en este momento y que nos revelan a la luz del desafío de Satanás contra el gobierno de Dios en el gran conflicto y qué nos dicen acerca de la esencia del cristianismo auténtico. Voy a leer en San Juan 13 y en 1 Juan 4. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. O sea que el amor era la norma de las comunidades cristianas de los primeros siglos. Tertuliano afirmaba lo siguiente en este libro Apología, ¿verdad? Él dice así: son principalmente las obras de un amor sumamente noble las que llevan a muchos a poner una marca sobre nosotros. Vean, dicen, cómo se aman unos a otros. Una de las mayores revelaciones del amor de Dios se demostró cuando 2 pandemias devastadoras asolaron los primeros siglos, el año 160 después de Cristo y el año 265 después de Cristo, o sea, 100 años después. Los cristianos dieron un paso al frente y atendieron a los enfermos y moribundos. Estas plagas mataron a decenas de miles de personas y dejaron pueblos y ciudades enteras casi sin habitantes. Pero el ministerio desinteresado, abnegado, atento y amoroso de los cristianos tuvo un enorme impacto sobre la población. Con el tiempo, miles y finalmente cientos de miles y luego millones del Imperio Romano se hicieron creyentes de Jesús durante estas 2 epidemias. El amor, el interés por los demás y la atención abnegada en favor de los enfermos y moribundos generaron una admiración por estos creyentes y por el Cristo que representaban. En su libro El surgimiento del cristianismo, Rodney Stark, pues allí es una relación histórica moderna que retrata estos acontecimientos históricos bajo una luz nueva y perfeccionada. En ella se describe de qué manera, durante la segunda epidemia del 260 después de Cristo, toda la comunidad cristiana, que continuaba siendo fuertemente judeo-cristiana, se convirtió en virtual ejército de enfermeros que satisfacían las necesidades básicas para que la doliente comunidad pudiera sobrevivir. Aquí está lo que escribió. En el punto álgido de la segunda epidemia, alrededor del 260 después de Cristo, en una carta pascual, Dionisio escribió un largo homenaje a los heroicos esfuerzos de enfermería de los cristianos locales, muchos de los cuales perdieron la vida mientras cuidaban a otros. La mayoría de nuestros hermanos cristianos mostraron un amor y una lealtad sin límites, sin escatimar esfuerzos y pensando siempre en los demás. Sin tener en cuenta el peligro, se hicieron cargo de los enfermos, supliendo todas sus necesidades en Cristo.
y con ellos partieron de esta vida serenamente felices, porque se contagiaron de otros, atrayendo sobre sí la enfermedad de su prójimo y aceptando alegremente sus dolores. ¡Qué testimonio! ¡Qué testimonio! ¿Cuál será nuestro legado o epitafio cuando nos vayamos? ¿Cuál es el claro mensaje para nosotros? ¿Cómo aprendemos a morir al yo para poder manifestar ese mismo espíritu de abnegación? No es fácil, ¿verdad? Pero es posible. Y finalizo con estas 2 citas y unas preguntas de reflexión. Vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir la iglesia de Cristo por medio de la violencia. La gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesaba cuando estos fieles postestandartes caían en su puesto. Triunfaban por su derrota. Los siervos de Dios eran sacrificados, pero su obra seguía siempre adelante. El evangelio cundía más y más y el número de sus adherentes iba en aumento. Alcanzó hasta las regiones inaccesibles para las águilas de Roma. Dijo un cristiano reconviniendo a los jefes paganos que atizaban la persecución: atormentadnos, condenadnos, desmenuzadnos, que vuestra maldad es la prueba de nuestra inocencia. De nada os vale vuestra crueldad. No era más que una instigación más poderosa para atraer a otros a su fe. Más somos cuando derramáis más sangre, que la sangre de los cristianos es semilla. Lo dice Tertuliano y lo cita Ellen White. Y dice aquí otro párrafo. La providencia misteriosa que permite que los justos sufran persecución por parte de los malvados ha sido causa de gran perplejidad para muchos que son débiles en la fe. Hasta los hay que se sienten tentados a abandonar su confianza en Dios porque Él permite que los hombres más viles prosperen, mientras que los mejores y los más puros sean afligidos y atormentados por el cruel poderío de aquellos. ¿Cómo es posible, dicen ellos, que uno que es todo justicia y misericordia y cuyo poder es infinito tolere tanta injusticia y opresión? Es una cuestión que no nos incumbe. Dios nos ha dado suficientes evidencias de su amor y no debemos dudar de su bondad porque no entendamos los actos de su providencia. Bien, amados, examinemos pues nuestras actividades evangelísticas personales y preguntémonos, ¿con qué claridad entendemos lo que significan las palabras de Jesús, el Evangelio del Reino? ¿Cómo podemos vivir este Evangelio en nuestras propias vidas? ¿Qué valor tiene la persecución? ¿Por qué crees que Dios permite que su pueblo sufra a veces? Si un amigo te hiciera esta pregunta, ¿qué le responderías? ¿Dónde está Dios en mi sufrimiento? Si Él me ama, ¿por qué estoy pasando por un momento tan difícil? Es más, tu iglesia local, ¿cómo puede convertirse en una comunidad solidaria para impactar al mundo? Dios nos ayude a reflejar a Jesús en todo momento. El mundo lo necesita. Y los mayores beneficiados serán aquellos que presenten el amor de Dios a otros. Oremos, Padre Celestial. Gracias por estos ejemplos claros de entrega, de dedicación, de fidelidad. Estuvieron dispuestos a dar sus vidas. ¿Qué legado nos han dejado? Y hoy tomamos la antorcha con la oración de que lo que ellos hicieron podamos nosotros continuarlo y que tu Espíritu Santo nos lleve de la mano. Tú, oh Dios, nos lleves de la mano, guiados por tu Santo Espíritu, de tal manera que podamos decir, estoy haciendo la voluntad de Dios. Bendícenos como individuos, bendícenos como iglesia. Ayúdanos a ser fieles a ti. No importa lo que pase, sabemos lo que nos espera. Gracias por escucharnos y bendecirnos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, llegó el momento de despedirnos. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones al compartir con otros estas lecciones de vida o lecciones de la escuela sabática. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en este viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si hacemos de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Maranatá, Dios te bendiga.